Bueno, pues volvemos tras estos minutos musicales. Aquí Dani Gutiérrez dándonos calor. Estamos con bajo coacción ahora mismo. Bajo coacción. Parecemos tranquilos, pero no lo estamos. Nos ha dicho que nos va a racionar el agua como no empecemos a hablar bien. Y nada, vamos a cambiar de temática. Vamos a hablar un poquito de redes sociales, tecnología de la información. Vamos a darle un poco de vidilla al tema. Vamos a hablar con Álvaro Santana, al que probablemente lo conozcáis por el canal de divulgación de Fisiofarma. Álvaro es natural de Alcalá de Guadaira, como yo, como de buena tierra. Y es egresado de la primera promoción del doble grado de farmacia y óptica y tiene el máster en fisiología y neurociencia. Bueno, ha creado el canal de divulgación de Fisiofarma, que lo tenéis en YouTube. A hablar con él y vamos a hablar también con Marina Sánchez, que es la vicedecana de prácticas tuteladas, que la podéis encontrar también en Instagram a través de su perfil, que es @farmaus. Habíamos preparado un par de preguntillas que teníamos por aquí. Siempre hablamos de redes sociales como algo, sobre todo en la juventud, están muy enganchadas a ellas, pero siempre hay un puntito de luz, y una cosa que nos ha llamado poderosamente es cómo se han integrado este canal, por ejemplo, de Fisiofarma, a la hora de hacer trabajos en clase, de hacerlos partícipes para elaborar el contenido. Nos gustaría que nos contarais cómo ha sido ese proceso de integrar estas redes sociales en los planes de formación. En el caso de Fisio pasado, en el curso anterior, porque veíamos la necesidad de ir al resto de estudiantes y veíamos que era una forma, bien decía, está tan integrada hoy en día en nuestra sociedad, pues de que ellos, a través de esa herramienta que utilizan tanto, pudiesen hacer contenido de nuestra asignatura, ¿no? Y además queríamos acercar otro papel que para nosotros era muy importante, que era decir qué hacen los farmacéuticos y también en nuestro caso qué hacen los optometristas, porque también impartimos clases ahí, y hacerlo de una manera de que el público conociese lo que se hace en esta facultad, ¿no? Porque muchas veces hablamos de algunos temas como fisiología o hablamos de farmacología, como en el caso de Marina, pero no se sabe bien qué se hace ahí, o sabemos que es un farmacéutico, como comentaba antes Cristóbal, ¿no?, que despacha, ¿no?, pero no se sabe realmente cuál es su papel y cuál es todo lo que ha tenido que estudiar el farmacéutico para hacer esa despachar, ¿no?, para despachar y que lo haga correctamente, ¿no? Entonces era una manera de que el estudiante tuviese que hacer contenido, conociese mejor la asignatura y del mismo modo transmitir al resto de personas que hace un farmacéutico, que hace un optometrista, porque nosotros entendíamos en nuestro departamento que era necesario de que un personal que en el futuro será profesional sanitario o será investigador o será de diferentes índoles, pues sepa comunicar eso, ¿no? Fue un paso, en mi caso, que fui el que lo propuso, fue un poco al principio costoso. Sí, en plan, dice, ¿cómo va a hacer esto, no? Claro, al principio era decirle a todo un departamento de profesores que están acostumbrados a hacer unas ciertas clases, tener unas ciertas temáticas, proyectos de divulgación que siempre han hecho, pero siempre asociados a cosas más del día a día, no tan irte a una red social, hacer comunicaciones. Los principios fue un poco costoso, ¿no?, porque era tener que explicarles qué significa, pues pueden hacer una story, que es una story, ¿no? Ahora los reels. Exacto, ahora ¿por qué el vídeo tiene que ser 5 minutos? Porque si es de más minutos me es un reel. Y bueno, ¿qué es un reel? ¿Y por qué vamos a valorar los me gusta? ¿Y por qué vamos a valorar que se comparta? Entonces, al principio fue costoso, pero es cierto que el departamento, aunque al principio tuvo que valorarlos, me apoyó muchísimo y hasta tal punto que hoy en día todo el departamento está implicado con Fisiofarma y en todas las clases pues animan a hacerlo, están súper encantados y es una herramienta que hemos vuelto a repetir este año, que se quiere seguir repitiendo porque gusta decir que las redes sociales tienen un punto muy positivo y son necesarias, pensamos. Lo rápido que evoluciona la sociedad. Cuando empecé la facultad, yo era todavía de la generación que fotocopiábamos los apuntes de los retroproyectores, los acetatos a mano, fotocopiados. Lo que ha cambiado la forma de educar. Es bestia el cambio. En 20 años, el paradigma de educación ha cambiado diametralmente. Totalmente, y además eso te da la posibilidad de utilizar muchas otras herramientas que docentes, haciendo un buen uso, como hemos dicho, de las redes sociales, que te puede permitir acercar tu clase
a tus alumnos, a tus contenidos, pero a la vida real, incluso pues más allá de lo que es salir, ¿no?, de tu zona de confort y de salir del aula y salir a la sociedad y que experimente pues esas actualizaciones que hay constantes de esos fármacos que están hoy en día pues en la sociedad, que hace falta muchos programas de divulgación, de que hay veces que, como os decía, hay que salir de la zona de confort de uno mismo y enganchar a esos estudiantes, motivarlos y acercarles, en mi caso, pues la farmacología, ¿no?, a su día a día. Es verdad que bueno, hay docentes que están a favor de las redes sociales, pero es verdad que hay otros docentes que no lo comparten. En mi caso fue para mí un reto a nivel personal, porque yo me inicié en las redes sociales, imaginaros, en el 2014. Yo lo viví ya contigo en la carrera, creo. Claro, o sea que hace un montón de tiempo. Sí, empecé por Twitter, pero porque era un poco decir, vale, ¿dónde está la gente joven? Yo no tenía Twitter, yo el Facebook que tenía era personal y lo utilizaba con los amigos. Pero decir, bueno, ¿dónde están? Hay veces que decir, bueno, voy a ir a ellos y me los voy a traer de cierta manera al área que me interesa, donde que aprendan de una forma pues más amena, digamos, y más actual, acorde con la sociedad. El docente tiene que estar también, pienso, actualizado, pero también en el día a día donde están ellos, ¿no? Y después pues di el salto de Instagram. Yo no sabía utilizar el Instagram hace tantos años. Antes no había tantos canales de divulgación. No. Niveles A mí de vez en cuando me cuesta también. Y poco a poco... Desayuno con aguacate y... Pero bueno, poco a poco te vas haciendo. Yo los Reels, decir, vale, bueno, pues ahora que toca Reels, pues venga, Reels. Todavía el mundo de TikTok todavía no, porque no me veo yo. Pero vamos, básicamente no me veo es yo. lo mismo que realmente. Poco a poco. Poco a poco, pero bueno, creo que es una herramienta que, sí, como todo en la vida, creo que si se hace un uso responsable y un uso adecuado, puede ser una herramienta muy potente. Instagram lo utilicé por primera vez como para hacer una divulgación de una campaña del uso prudente de antibióticos que realizamos en la asignatura Farmacología, Farmacoterapia 3 de quinto, y obtuvimos una divulgación y una extrapolación a la sociedad, a los propios compañeros que son farmacéuticos que están en sus farmacias. Les llegó, a través de las redes sociales, les llegó el material que habían elaborado los alumnos de aquí, con lo cual ellos también pues estaban súper contentos e ilusionados, pero a la vez sorprendidos del impacto que tienen tan positivo que puede tener esas redes sociales, algo que hagan, ¿no? Lo compartió pues mucha gente famosa, digamos, dentro de las redes sociales, y me decían, lo ha compartido Farmanfurecida, Marina, es que lo ha compartido, y bueno, y creo que de eso se trata, ¿no? De que ese Farma también lo compartió. de decir, bueno, pues y así comenzó todo. O sea, como yo creo algo... que esta utilización de la red de Internet es la evolución de aquello que llamamos como el aprendizaje basado en problemas. Uh-huh. Ha sido la entrada de nuevas herramientas, entonces yo creo que ha sido el siguiente paso desde aprendizaje basado en problemas y de algo que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a utilizar en nuestra educación clásica, digamos aquí, que es la investigación propia. Pero no es incompatible, o sea, puede ser perfectamente las dos cosas paralelas. Tú puedes plantear algo, crear la curiosidad y plantear algo a través de las redes sociales, o sea, a través de tu cuenta, y después cuando llegue la clase, es decir, vale, vamos a buscar, vamos a investigar, vamos a resolver este aprendizaje basado en problemas, O sea, que creo que es complementario. De hecho, en nuestro departamento también ocurre eso, ¿no? Que muchas veces nosotros subimos preguntas tipo test a la cuenta, y luego el profesor en la propia clase le pregunta qué le ha parecido, debaten las preguntas, damos una explicación para que el estudiante previamente con la aplicación de clase ha tenido que resolver las preguntas y luego se debaten esas respuestas. Y otra cosa que me ha parecido interesante, Marina, que a nosotros también nos ha pasado, es con el tema de cómo el estudiante, al final tú le propones una actividad y él empieza a crear cosas que a lo mejor tú no te esperas, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado una vez que hemos recibido correo de, por ejemplo, el otro día, que fue el Día de la Mujer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una estudiante me escribió
que se podía compartir en mi cuenta un cartel de Liz Margulis, por ejemplo. Son cosas que a lo mejor no habíamos pensado y que lo hacen. O como un estudiante compartimos recientemente un vídeo sobre su madre, que tenía esclerosis múltiple, si no me equivoco, para que su madre, a través de su experiencia, hablase de cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Y así muchas cosas que tú mismo planteas al principio, decir, pues voy a hacer un vídeo, voy a hacer un post o cualquier cosa para compartir, ya el estudiante se profundiza en el tema, quiere saber más y desarrolla esas habilidades que a lo mejor en clase, pues con el tiempo muchas veces que es reducido y que son materias muy densas que damos en estas titulaciones, pues no da tiempo a compartir o a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, es una forma tan muy buena de utilizar las redes sociales. Totalmente. Hombre, es que ojalá nosotros hubiéramos tenido eso en la carrera, ¿eh? Efectivamente, yo muchas veces, Ojalá. yo que soy de la misma época que tú, siempre lo digo, ¿no? Que muchas veces yo iba a clase y los profesores, yo sabía qué línea de investigación tenían y muchas veces no había tiempo de profundizar tanto en las cosas, ¿no? Porque ibas corriendo, bueno, y en mi caso en el doble grado, porque estabas todo el día corriendo de una clase para otra. Media hora para comer, a veces que no te da tiempo de procesarlo, ¿no? Y a lo mejor llegabas a tu casa y te decía, pues hay un grupo que investiga en tal tema y tú es que no te da tiempo ni a procesarlo, y había acabado ya la clase, había visto todo, el profesor tenía 5 minutos para decirse toda su amplia experiencia, te decía, joder, no sabemos nada, ¿no? Y salíamos y estábamos verdes. Yo creo que de esta manera pues se comparte también más cosas. Por ejemplo, que en el perfil de Marina pasa eso, ¿no? Que sabemos yo en mi día a día, actividad. en mi clase, o sea, yo lo que hago es eso, y veces que me precedo a mi clase creando esa curiosidad de decir, vale, ¿qué se celebra tal día? Vale, vamos a hacer esto, vamos a profundizar un poco, a generar antes esa curiosidad. Yo creo que el componente curiosidad, o por lo menos a mí es lo que más me funciona, que me genere curiosidad por indagar, por ir, ¿sabes? Por descubrir y decir, oye, esto es así, esto que dice es así, tanto, o sea, o crear impacto, ¿no? De decir, no, por ejemplo, ahora con las ITS, ¿no? Tan importante como el aumento tan progresivo que hay, que el 80% digamos, de los jóvenes sexualmente activos van a estar expuestos por alguna vez en su vida al virus del papiloma, que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. O sea, eso, no, es que a lo mejor nadie, o sea, decimos que es el virus que hace, pero que te genere curiosidad e impacto, creo que eso te anima a que sigas indagando, y cuando llegue la clase, pues la cojo con más ganas. Con más ganas de decir, ¿cómo? A ver, ¿qué me cuenta esto? ¿No? Porque estamos muy limitados con el tiempo, y yo soy la primera que quiero dar la materia entera para formarlos bien, todo, pero necesito ese tiempo extra fuera del aula, que me lleva también mucho tiempo, Claro, eso es verdad, al final me lleva mucho trabajo, pero bueno, creo que es satisfacción personal. Y además yo creo que ese trabajo que estoy haciendo y fomentar esa curiosidad del alumno, a mí personalmente me parece muy bien que venga desde la universidad. Las universidades son instituciones que per se tienen que estar presentes en la sociedad, en redes, para desmentir toda esa mala información que circula, y es imprescindible que estéis ahí para nosotros. Yo lo veo así, creo que es imprescindible que las universidades estén ahí, estén dando información, que estén creando contenido, y que ese contenido sea el que de verdad se viralice, no esos contenidos de dudosa calidad que abundan en internet. Sí, porque al final lo que suena es eso, lo que más suene no tiene por qué ser verdad, pero si estamos callados, si los sanitarios no hacemos esa labor y no somos los que salimos en primera línea a defender lo que es verdad, lo que no es verdad, pues parece que lo único que suena es el bulo, y es lo que se viraliza y es lo que trasciende, ¿no? Claro. Y a lo mejor no tienes que combatir el bulo directamente, sino que simplemente por el hecho de estás desplazando ese tipo de contenido, y a lo mejor no llega tanta información, eso, porque además ese tipo de noticias y de contenido suele ser mucho más sensacionalista y suele ser que se corre como la pólvora. Totalmente. Es viral, o sea, lo que llama la atención, lo que va contra lo establecido, es lo que se viraliza, y acaba contaminando la información. Entonces, es lo que tú dices, Cristóbal, yo creo que es necesario que esa información buena esté ahí y pueda la gente recurrir a ella. Hay gente que te llega a la farmacia con el teléfono con 20.000 barbaridades y dices, esto, mira, deja de seguir esos perfiles porque deja de hacer estas cosas, porque
Ya no llega a un límite. Si vas a buscar información, vete a universidades, vete a agencias reguladoras, vete a ministerios y vete de seguir a la influencer de turno. Que todos nos acordamos del agua que deshidrata. Sí, pero que el problema de a lo mejor buscan la agencia, buscan sitio de eso. Es verdad que si a lo mejor tú eres sanitario no tienes el problema porque tú lo lees y dices tú muchas veces no porque tampoco es un lenguaje agradable de leer, vamos, tú te lo lees antes de acostarte y haces ahí. Vamos, no te termina un texto, vamos. Ni de lejos. Esa es la importancia de esta iniciativa, formación a un lenguaje amigable. Totalmente. Por mucho que tú sepas, al fin y al cabo, te tienes que adaptar a la población, ¿no? A la que va dirigida y a esa abuelita que viene, o a ese joven, o a esa independiente, y tú eres el mismo, pero tienes que adaptarte, ¿no? De forma como camaleónica a su lenguaje y a que te entienda, que cuando se vaya de allí, de esa farmacia o de ese centro, haya entendido lo que le hayas dicho, por mucha farmacología que tú sepas y por mucho que tú puedes saber, pero tienes que acercárselo a su lenguaje, totalmente. No, que es nuestro objetivo como sanitarios, promover la salud. La educación sanitaria, claro, ¿no? Totalmente. Es lo que vamos a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por esta iniciativa. Yo me siento pues súper orgullosa, como por ejemplo yo en mi caso he sido profe de Cristóbal y me encanta la labor que hacéis. De verdad, felicidades, porque es un gustazo ver lo preparado, ¿no? Que estáis y que bueno, que se necesita que estéis presentes y que también contéis con nosotros para lo que necesitéis, ¿vale? Así que un placer. Nosotros, como siempre le decimos a los invitados que vienen al podcast, la puerta la tenéis abierta cuando necesitéis para lo que sea. Muchas gracias. Lo tenéis que contactarnos y nada, muchísimas gracias por acogernos. No, ya podremos hacer un programilla de futuro en condiciones largo, ¿no, Antonio? Necesitéis. Online, pues online, pero yo veo ahí la propuesta que está grabada en vídeo que está formalizada. Es un contrato vinculante. Así que nada, muchísimas gracias a los dos y nos vemos en las redes. Muy bien, igualmente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que nos puedes escuchar tanto en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts. Y además puedes incluso vernos en YouTube. Suscríbete para valorar nuestro trabajo.